Bueno, hola, ¿qué tal? Muy buen día para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Espero que súper bien. Llegamos ya al módulo número 7 de nuestro curso de Forex ABC dictado por Inversion. Y la verdad, muy, muy emocionado porque llegar a este módulo con toda la información previa es algo bien valioso y ya te vas a dar cuenta por qué. Porque hace unos años que yo comencé con el tema del trading, hubiera preferido haberlo hecho con ese orden, con todo ese conocimiento de los módulos previos, y eso me hubiera evitado a mí pues haber perdido tiempo, haber perdido dinero en algunas cuentas y bueno, en fin, afortunadamente hicimos una pausa, volvimos como a esas bases, empezamos nuevamente como a entender bien el mercado, entender bien los sistemas, entender bien cómo podíamos lograr unos sistemas de trading que fueran realmente rentables y sostenibles en el tiempo, ¿sí? Porque no buscamos solo que sea rentable un par de meses y luego no, sino sostenibles en el tiempo, ¿sí? Y para eso, pues obviamente la información de los módulos previos, créanme que va a ser supremamente valioso y ya te vas a dar cuenta por qué te lo digo. Entonces, como dice acá, ahora sí, con toda la información previa, con el estudio responsable de los módulos anteriores, pues ya creo que tenemos lo necesario para crear un sistema de trading que nos permita tener lo que hemos venido repitiendo módulo tras módulo, una ventaja estadística, una probabilidad mayor de que, de que nuestra especulación hacia dónde puede ir el mercado sea en nuestro favor. ¿Okay? Para yo poder lograr tener un sistema de trading de ese tipo, tengo que primero como conocer o tener claro algunos elementos, algunas características. Lo primero es el tipo de trader que soy yo, qué tipo de trader soy, cuál es mi perfil de trader, ¿sí? Ya vamos a hablar de eso. ¿Qué marco temporal yo voy a trabajar, ¿sí? ¿Qué sesión voy a trabajar? Acuérdense lo que veíamos anteriormente, la sesión asiática, la sesión europea, la sesión americana. ¿Qué par o qué pares de divisas voy a trabajar? ¿Qué indicadores voy a utilizar en caso de que quiera utilizar indicadores? ¿Cuál es mi punto de entrada o setup? ¿Cuál es mi salida? ¿Cierto? Cuando, pues, es decir, cuál va a ser mi nivel donde yo voy a salir, bien sea en beneficio o bien sea en pérdida. ¿Cómo es mi gestión de riesgo y mi gestión de capital? Y llevar una bitácora, eso es muy importante, porque eso es lo que nos va a permitir tener como una hoja de ruta y nos va a permitir evaluarnos constantemente, ¿sí? Recordemos que ser trader es un, un trabajo, entre comillas, personal, ¿sí? Acá no tenemos un jefe, acá no tenemos un horario, pero sí tenemos que tener la capacidad de medirnos de alguna manera, como lo harían en cualquier empleo tradicional, ¿ok? Entonces cada sistema de trading es único, ¿sí? Eso es muy importante. Cada sistema de trading es único. Cada trader le pone como su toque personal basado en qué? En su propio criterio y en su evaluación y en su análisis y en su investigación y en su observación continua del mercado y de los pares que eligen, ¿sí? Pero tampoco, ojo, esto es importante, no hay nada de malo en uno utilizar un sistema que tiene otra persona, ¿sí? Es decir, que otro trader ya tenga y hay mucha información, por ejemplo, en internet, alguna buena, otra no tanto, pero lo importante es que tengamos la capacidad de, si vamos a tomar un, un sistema de otra persona, que por lo menos tengamos la capacidad de probarlo y de testearlo previamente mmm, y preferiblemente hacerle un backtest, ¿sí? Backtest, vamos a aprender a hacerlo también en el siguiente módulo. Entonces vamos a lo primero, ¿qué tipo de trader soy? Existen, digamos, básicamente tres tipos de trader. El scalping, que es, digamos, son operaciones rápidas, ¿sí? Son operaciones de entrada y salida rápidas al mercado, ¿sí? Por lo general están abiertas en fracciones de minutos, minutos, 5 minutos, 15 minutos, ¿sí? Eh, Pocas horas, por decirlo así, o sea, no más de 1 o 2 horas, generalmente está abierta una operación dentro de un sistema scalping. ¿Por qué se caracteriza? Porque son trades de pocos pips, ¿sí? Tanto en el take profit como en el stop loss, son pocos pips, ¿sí? Pero en alto volumen, ¿listo? ¿Qué desventaja podría tener esto? Que al tener tanto volumen, pues obviamente vamos a incurrir en gastos de
de comisiones al broker, bueno, etcétera, un montón, una cantidad de costos que podrían estar ahí asociados. Sin embargo, es una buena opción y hay gente que trabaja scalping, ¿sí? Pero ojo, tienen que tener mucho conocimiento y estudio sobre el tema. Un buen sistema de esto. El trading intradía es aquel que son operaciones, o sea, es un trader que realiza operaciones que se ejecutan generalmente dentro del mismo día, dentro del el mismo día horario como tal, ¿cierto? Pero con duración un poco más larga al scalping, 1, 2 horas, 3 horas, 4 horas, inclusive 8 horas, pero normalmente no pasa de un día a otro, ¿sí? Tienen unas ganancias un poco mayores, por supuesto, sin embargo, mmm, las, 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 las operaciones, el volumen de operaciones es menor, ¿ok? Ahí digamos que contrarresta un poco ese tema de comisiones a los brokers, etcétera, etcétera. Sin embargo, es bien importante también tener claro que las operaciones van a ser más lentas, por lo tanto, y al ser más lentas, van a tener el precio, va a tener unos recorridos más amplios. Por lo tanto, la gestión del riesgo es muy importante tenerla muy ajustada y muy afinada, porque no podemos sobreapalancarnos, porque al hacer esos grandes recorridos podemos empezar a tener pérdidas innecesarias, ¿ok? Y está el swing trade, o los traders swing, que son traders que hacen operaciones ya de mucho más largo plazo, ¿sí? Por lo general duran varios días, 1, 2, 3, 4 días, inclusive semanas, ¿ok? Las ganancias que se buscan son mucho más altas, ¿sí? Obviamente el volumen, el lotaje que yo voy a usar es más bajo también, porque pues ahí sí estamos hablando de unos recorridos del precio amplios, mucho menos volúmenes de operación, ¿ok? Entonces ahí, digamos, es mucho menor al final en una evaluación financiera de mis traders, de mis trades, perdón, cómo sería los temas de costos respecto a los pagos que yo le hago al broker, ¿ok? Entonces eso para tenerlo bien, bien en claro. Listo. Ojo, cada uno, como les decía, tener una consideración importante de lotajes y gestión del riesgo para evitar pérdidas considerables, por lo que les decía, por los recorridos y los movimientos del precio en cada uno de ellos. Tú te debes definir. ¿De qué depende que tú te definas? De, a ver, de cuánto tiempo tengo yo, de pues cómo estoy yo en cuanto a mi perfil de riesgo. Soy una persona muy nerviosa en cuanto al tema de psicológico de si empiezo a ver que una operación está en pérdida, inmediatamente puedo desesperarme y cerrarla, y respetando mi sistema de entrada y salida. Entonces, en ese tipo de casos tú te tienes que conocer y tienes que saber qué tipo de trader eres, ¿ok? Bien importante. Y ya con eso defines, ese es el primer paso. El segundo paso es que tú escojas un marco temporal, ¿sí? Se recomienda tener 3 marcos temporales para operar, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a haber un marco principal, que es el marco del tiempo sobre el cual se realiza el análisis del par, ¿sí? Dependiendo de este análisis, vamos a determinar la fase del precio. Recordemos lo que vimos anteriormente en las fases del precio, ¿sí? Entonces, vamos en esa fase, determinamos cuál es la fase del precio, en qué momento de la fase se encuentra y cuál es la zona de precio adecuada para entrar en la operación. Entonces, ahí hay unos ejemplos. Para scalping se recomienda, ojo, 5 a 15 minutos el marco de tiempo. Si yo soy intradía, 30 minutos, 1 hora, que ese sea mi marco temporal principal. Y si voy a hacer trade tipo swing, yo hago de 4 horas a un día. ¿Okay? Va a haber otro soporte, otro marco temporal que debería usar, que es un soporte mayor. ¿Y en qué consiste ese soporte mayor? Es un marco temporal por encima al principal que me va a permitir a mí saber, tener más claro sobre ese un análisis también de la fase del precio. Y busco que haya como una congruencia, ¿sí? Entre los dos marcos. Es decir, que si yo voy a hacer compras o mi marco principal me dijo, estoy en una fase alcista, debería también en el soporte mayor estar viendo que hay una fase alcista, que sean congruentes, ¿ok? Ahí también están para scalping 30 minutos, 1 hora, intradía 4 horas un día, swing una semana y un mes. Y hay un soporte temporal, un marco temporal de soporte de entrada. Y ese es básicamente un marco temporal por debajo del principal. ¿Qué es el que me va a permitir? Me va a permitir ajustar un poco más mi entrada. Porque ahí voy a poder determinar y voy a poder ver
algunas características, como lo vimos anteriormente, de los patrones del precio, ¿sí? Las M, las W, según la fase en la que yo esté, y si se está cercano a una zona de retroceso, una zona de fin de retroceso. ¿Okay? Y ahí está también, pues para scalping se recomienda de 1 a 5 minutos, para intradía de 5 a 15 minutos, para swing de 1 a 4 horas. Listo. ¿Qué sigue a continuación? Vamos a tener que tener claro cuál va a ser la sesión de operación que yo voy a trabajar, porque no es lo mismo si tú eres una persona que actualmente tiene un empleo tradicional, que tienes un horario de oficina, pues vas a tener que respetar ese horario de oficina y por supuesto vas a tener que operar en un horario que esté por fuera. Recordemos que Forex 7 por 24, pero pues obviamente hay sesiones diferentes. Entonces, si tú trabajas, no sé, acá en el caso, por ejemplo, Colombia, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, pues tendrías que operar luego tal vez en una sesión asiática que está abierta después de las 7 pm, 8 pm, ¿sí? Pero tú defines, hay personas que les gusta trabajar la sesión europea, hay personas que les gusta trabajar la sesión americana, hay personas que les gusta trabajar la sesión asiática, todas las sesiones son rentables, en todas hay oportunidades, hay unas que son obviamente más, tienen más liquidez que otras, pero de todas maneras en cualquiera puedes trabajar, ¿sí? Entonces, de la volatilidad también va a depender lo que tú quieras escoger, de los calendarios de Forex, porque tú me puedes decir a mí, no, es que sabes que yo prefiero trabajar en la sesión asiática porque no hay tanta volatilidad por noticias, porque no es una sesión donde se vean tantas noticias. Perfecto, está muy bien. Por los spreads, hay sesiones donde el spread es mucho más bajo por tu vida personal. Obviamente, pues si tú tienes ese trabajo, pues no te recomendaría yo que te levantes a hacer trading a las 3 de la mañana en una sesión europea. Si estás acá en Colombia o en Latinoamérica, pues obviamente si estás en Europa, la sesión europea te va perfecto, pero acá pues, o sea, no sería como, a no ser pues de que el otro día tú puedas ya pues, descansar, en fin, o sea, depende mucho del criterio de cada uno como trader, ¿sí? Pero tiene que tener claro en cuál sesión voy a trabajar. ¿Listo? Eh, Ahora, ¿qué voy a escoger también? El par de divisas o los pares de divisas que yo voy a trabajar. La recomendación es, si yo voy a trabajar en trading, por lo menos de trading manual, no debería tener más de 4 pares para trabajar. Y el porqué de eso es pues muy lógico. Es porque no tenemos la capacidad de visualizar en tiempo real de manera correcta más de 4 pares. La mente humana, la vista, se desconcentraría y empezaríamos de pronto a cometer errores innecesarios que podrías evitarlos teniendo 2, 3, 4 pares como máximo, ¿sí? Conocerlos muy bien, saber cómo son sus fases, cómo son sus comportamientos. Uno va empezando como a conocer esos pares y va cogiendo como unos pequeños tips de decir, bueno, este par generalmente se comporta así en este momento del día, en este momento de la sesión, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, muy importante eso. Ahora, con el trading automático ya es diferente. Ya cambia un poco la cosa, porque pues, el trading automático es un robot que está operando por ti y a él pues si no le interesa si son las 3 de la mañana, si son las 7 de la noche, etcétera, etcétera. O sea, él simplemente va a ejecutar unas órdenes que tú le diste, ¿sí? Con base en un sistema. Pero si tú vas a hacer trading, como te digo, manual, que también lo hacemos acá, por supuesto, máximo 4. ¿Cuáles pares? Pues hay pares mayores, hay pares menores. Los mayores son el euro, el dólar, el GBP, o sea, la libra y el yen japonés. Los pares menores son el dólar canadiense, el neozelandés, el australiano y el franco suizo. Listo. Entonces, es la combinación, pero los recomendados son el euro dólar, el par GBP JPY, el par GBP USD, el par euro GBP, el par USD contra el dólar canadiense, el par australiano contra el dólar. ¿Ok? Y una vez se selecciona el par, como les digo, se debe observar bien cómo es histórico del par, para irlo conociendo, irlo mirando, y te vas a dar cuenta que los pares son muy cíclicos, tienen unos comportamientos, entonces ya con base en eso, ya tú vas a tener digamos, como más fuerza y más criterio para poder hacer trading, ¿ok? Ahora, indicadores. ¿Quieres escoger indicadores? Lo puedes hacer. ¿Quieres solamente trabajar con acción del precio, con las fases? Lo puedes hacer sin ningún problema. Funciona. Nosotros utilizamos algunos indicadores, no nos llenamos de indicadores.
Eso también es muy importante, no te llenes de indicadores, porque es que los indicadores son un apoyo. El indicador no es una fórmula que te va a decir entra acá en este punto, no es un apoyo que te va a ayudar a ti a aumentar tu ventaja estadística, ¿sí? Sin embargo, no se recomienda que hayan más de 3 indicadores en un sistema, ¿ok? No es necesario, tampoco es necesario. ¿Qué tipo de indicadores puedes escoger tú? O sea, digamos como para que más o menos te vayas haciendo una idea. Primero, un indicador que te apoye a ti como para saber la fase o en qué momento de la tendencia estás. Ahí se pueden utilizar, por ejemplo, medidas móviles, que las medidas móviles hay de varios tipos de medidas móviles. ¿Sí? La media móvil es un promedio que se hace de los últimos n N barras o N velas que tú escojas, puede ser al precio de cierre, al precio de venta, perdón, al precio de apertura, al precio medio, etcétera, etcétera. Tú puedes definir y puedes parametrizar eso, ¿ok? Y puedes escoger cuántos periodos tú quieres que se le haga el promedio. Eso te va a permitir a ti ver más o menos cómo está el precio, en qué momento está. El MACD, ¿cierto? Que es un indicador de divergencia y de convergencia de esas medias móviles. El ADX, el average, también me ayuda para saber un poco cómo está la fuerza del mercado y cómo está, en qué punto del mercado está, si está tendencia alcista, tendencia bajista, etcétera, etcétera. No me voy a detener en explicar cada indicador porque pues nos tomaría muchísimo tiempo, pero es muy importante que tú vayas conociendo. Ya en un módulo previo les di un link donde pueden ver cómo se compone cada indicador. Para el apoyo del análisis de zonas están principalmente los osciladores, el RSI, el RVI, los rangos de Williams, el estocástico, los canales de Kellner. Bueno, hay varios, ya les voy a mostrar algunos y un sistema que nosotros utilizamos que es muy bueno para que ya de una vez lo puedan ir montando y puedan ir ya empezando como a hacer operaciones en una cuenta demo, ¿sí? Para que vayan viendo cómo es el manejo digamos, como de la operación como tal. Ya en nuestro próximo módulo vamos a ver cómo se montan las órdenes y todo. Y para apoyar entradas y salidas podemos utilizar pivot points, volumen, retrocesos de Fibonacci, líneas de soportes y resistencias trazadas manualmente, como ya lo vimos anterior. ¿Listo? Las ventajas de los indicadores es que son un apoyo para el análisis. ¿Listo? No son una fórmula exacta para operar. ¿Okay? Lo que buscamos en un sistema es tener ventajas estadísticas. Eso les tiene que quedar siempre muy claro. Listo. Y ahora entremos a la operativa como tal. Entonces, vamos a necesitar una entrada, ¿cierto? Ya definimos todo eso que vimos anteriormente, ahora vamos a entrar. Vamos a definir una entrada, ¿listo? También se le conoce como el setup. Entonces, es determinar bajo qué condiciones del sistema se ejecutan las aperturas de las operaciones, sea de compra o sea de venta. ¿Listo? Hay un ejemplo, entonces, por ejemplo, la media móvil está en una tendencia positiva por encima del indicador de nivel 20. Entonces, eso va a determinar para mi sistema, una entrada. Ahí hago una entrada, sea una compra o sea una venta. Debo saber cuál va a ser mi salida, ¿cierto? O sea, yo voy a salir, tengo que cerrar la operación en algún momento, sea en ganancia o sea en pérdida, ¿sí? Entonces, bajo qué condiciones de mi sistema se ejecutan los cierres de las operaciones. Y eso también me lo determinan, digamos, como con todos los criterios que vimos. Entonces, el precio está tocando una zona previa con un patrón de vela hammer invertido, ¿cierto? Martillo invertido. Y el indicador RSI está en zona de sobrecompra, ¿sí? Estoy poniendo un ejemplo, no quiere decir que esto sea pues así, ¿cierto? Luego de eso tenemos que mirar cómo va a ser nuestra gestión de riesgo y capital. Debo tener claro cuántos lotes voy a utilizar por cada operación, según el máximo capital dispuesto a arriesgar. Esto ya lo vimos anteriormente, pero es muy, muy importante, eso nos tiene que quedar claro siempre. O sea, antes de yo entrar a una operación, yo tengo que saber cuántos lotes voy a utilizar. Acuérdense que pusimos por allá una calculadora de lotes, ¿sí? Utilícenla mucho, que es muy, muy, muy valiosa. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo voy a arriesgar el 2% por cada trade y mi balance son $1,000 al par euro-dólar, mi stop loss a 20 pips, porque ya lo medí, ya vi en mi sistema que mi stop loss va a quedar a 20 pips, el lotaje a utilizar es 0.1 lotes. ¿Listo? Así es, eso lo puedes calcular en la calculadora de lotes. Y por último, una bitácora. ¿Sí? Entonces se recomienda llevar un registro de las operaciones que se ejecutan. ¿Sí? ¿Por qué? Como les decía ahorita,
eso nos va a medir, eso nos va a permitir controlarnos, eso nos va a permitir conocernos. Puedo ver cosas o algunos elementos que no veo en el gráfico y los veo ahí y puedo decir, mira, aquí fallé en esto, aquí me faltó esto, aquí pude haber hecho esto, ¿por qué pasó esto? Acuérdense que este es tu propio negocio y como tal tú tienes que aprender a gestionarte a ti mismo y aprender a medirte a ti mismo, ¿sí? Lo puedes hacer en un cuaderno, o sea, eso no tiene que ser nada, una cosa así pues bien astronómica, no, puede ser algo muy sencillo, un cuaderno, una hoja de Excel, una hoja de cálculo, lo que sea, y simplemente tú tomas nota de la fecha de apertura, de cierre, qué par utilizaste, el precio de apertura, el precio de cierre, si hubo ganancia, si hubo pérdida, ya con eso basta. Si le quieres poner colores, si le quieres poner lo que tú quieras, lo puedes hacer, pero es muy importante llevar esa bitácora registro por registro, ¿ok? Entonces miremos ahora un sistema con mitad estadística que nosotros hemos utilizado acá y algunas veces lo utilizamos pues cuando vemos que hay una probabilidad de entrada, ¿ok? Entonces es un tipo de trade, ¿qué tipo de trade? Intradía, listo, definimos, intradía. Marco temporal principal, 1 hora, soporte mayor 4 horas, soporte de entrada 15 minutos. Sesión de operación americana, vamos a operar en la americana. Pares de divisas, el euro dólar, ¿sí? ¿Qué indicadores? Media móvil de 9 periodos y de 21 periodos. El ACS, ya les voy a mostrar qué es el ACS, es un indicador, básicamente, la C viene de currency, o sea, de moneda, average currency strength, como la fuerza que tiene en promedio cada moneda versus la otra, y compuesta por el euro y el dólar en este caso, y el ADX, que es un indicador que me muestra, digamos, volatilidad y me muestra también, es tendencial, ¿ok? Entonces, ¿cómo es la entrada? Voy a validar en mi marco temporal superior la fase del precio, ¿sí? Y determino si hago compras o ventas. Entonces, mi fase superior, voy a hacer un análisis de en qué fase estoy. ¿Cuándo compro? Cuando la media móvil de 9 periodos esté por encima de la media móvil de 21 periodos. El ADX de 14 periodos está por encima del nivel 22 y el ACS del euro, en el ACS el euro está por encima del dólar. ¿Okay? En el marco temporal inferior reconozco la zona de fin de retroceso y coloco una orden pendiente de compra o ejecución al mercado si aplica. Listo. Ahora, ¿cómo hago mis ventas? O sea, si eso sí fuera compra. Si fuera una venta, ¿qué tendría que estar sucediendo? ¿Qué me tendría que estar mostrando mi sistema? Cuando la media móvil de 9 periodos esté por debajo de la media móvil de 21 y el ADX de 14 periodos esté por encima del nivel 22, adicionalmente el ACS, el euro esté por debajo del dólar, entonces ahí él me está diciendo que yo puedo hacer digamos que esa es como la señal, ¿listo? O sea, esa no es mi entrada, esa es la alerta o la señal de que ahí va a haber una probable entrada, ¿sí? Y en marco, ya me voy al marco temporal inferior, reconozco si hay una zona de fin de retroceso y coloco ahí una orden pendiente de venta o ejecución al mercado, si aplica, ¿sí? O sea, si aplica inmediatamente, si estoy en el punto ya, entonces aplica una orden de entrada al mercado, si no, la dejo pendiente. ¿Y cómo es mi salida? O sea, mi stop loss se coloca por encima o por debajo, según si es compra o si es venta, ¿sí? De la zona de precio anterior, ¿sí? Recuerde que el stop loss puede ser dinámico y cuando el precio va a nuestro beneficio, yo puedo ir moviendo el stop loss, yo lo puedo ir subiendo o bajando según sea el caso, ¿sí? A nuestro favor. Y el take profit se coloca en el siguiente nivel de precio marcado por la zona ya encontrada previamente. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Vamos a ir a ver en los gráficos cómo es este sistema y les voy a mostrar cómo funciona. ¿Ok? Bueno, entonces acá tenemos nuestro sistema, el que les había mencionado hace un par de segundos. Miremoslo acá, que esta herramienta se llama MetaTrader, ¿sí? Ya el próximo módulo vamos a ver exactamente cómo manejar MetaTrader de manera bien profesional. Miremos el sistema como tal. Entonces, tenemos los 3 marcos temporales. Les dije, vamos a mirar primero en nuestro marco temporal mayor, 4 horas, la fase del precio en la que estamos. Acá me puedo apoyar de esta media móvil. Esto
es una media móvil de 30 periodos para ver más o menos en qué fase estoy, ¿sí? Cuando el precio está por encima, generalmente estamos hablando de una fase alcista. Cuando está por debajo, estamos hablando de una fase bajista. Sin embargo, ojo, eso no quiere decir que así sea, porque dentro de un rango, una lateralidad, pues obviamente el precio va a estar por encima o por debajo y no podemos estar hablando de una fase, de una tendencia, ¿ok? Pero pues me sirve ahí como un apoyo y un soporte visual. ¿Qué puedo determinar yo acá? Miren, acá es muy sencillo. Yo puedo ver que acá terminó mi fase, mi fase alcista. Entré en mi fase acá en esta parte de rango por una distribución y aquí empecé mi fase bajista. ¿Ok? Entonces, podríamos estar hablando que estamos en una fase bajista. Sin embargo, ojo, que por acá yo estoy viendo que hay como una especie de lateralidad, ¿sí? Si lo vemos por acá, conformado. Esto es al día de hoy, pues, esto no es en que acá estamos a 20, esta vela es de 28 de junio, ¿cierto? Hoy, pues, 28, esto es del 3 de julio, o sea, hoy, ¿cierto? Entonces, estoy viendo como una especie de lateralidad, muy posiblemente puede ser un final de esta tendencia bajista, que también puede estar soportada porque acá yo veo una especie de tendencia alcista mucho más alta. Entonces puede estar acá llegando este final de tendencia bajista como una especie de retroceso de la tendencia más alta, más grande, ¿sí? Entonces, acá lo que yo puedo decir es que estoy en una posible fase lateral con, con probabilidad de comenzar nuevamente la tendencia alcista, ¿sí? Eso ya me determinó en qué fase estoy. Estoy en una fase lateral dentro de un retroceso bajista, ¿vale? Ahora me vuelvo a mi marco principal. Es que me decía el sistema como tal. Me decía, vea, si usted está, si el precio está, la media móvil de 9 periodos está por encima de la media móvil de 21 periodos, está acá, ¿ok? Quiere decir que vamos a hacer, hay mayor probabilidad de que el precio suba, que hagamos compras. ¿Qué otro indicador me va a mostrar esto? Este que les decía, el ACS, el Absolute Currency Exchange, es un indicador que me muestra como la fuerza relativa de cada divisa dentro del par. Entonces, en este caso, es el que es la línea azul representa el euro y la línea verde representa el dólar, ¿sí? Quiere decir que cuando el verde está por debajo del azul, como mi par está conformado euro-dólar, ¿sí? Quiere decir que el precio del par está aumentando. Cuando está por debajo, en este caso, el azul por acá, por decirlo de alguna manera, miremoslo por acá que ya pasó esta fase de rango acá, está por acá el azul, el euro está por debajo del dólar, entonces miremos que el precio viene bajando, ¿ok? Y mírenlo acá se da, pero algo importante que yo les decía también es que el ADX de 12 periodos me tiene que estar mmm, indicando que está por encima de este nivel de 22. Si lo ven acá, este nivel de 22. No se preocupen que acá simplemente les estoy mostrando el sistema. Ya en el próximo módulo les voy a enseñar cómo cargan cada indicador, cómo lo suben, cómo lo ponen y cómo lo hacen. ¿Okay? Cómo se generaría una orden acá. Listo. Entonces, básicamente, lo que yo haría acá es, cuando el precio me está diciendo acá, si el precio está por acá encima, yo voy a hacer compras. Si el precio está por acá abajo, yo voy a hacer ventas. Acá y acá, pero miren que acá esta parte me está diciendo, el ADX me está diciendo que todavía estoy por debajo del nivel de 22, o sea que ahí no haría nada absolutamente, no tendría señal para entrar. Miremos un punto donde sí podamos entrar. Entonces, por ejemplo, acá en el ADX por encima de 22, el ACS estaba, el euro estaba por encima del dólar, ¿sí? Y el indicador, la media estaba, la azul, la de 9, estaba por encima de la roja, la de 21, ¿sí? Por lo tanto, yo acá
tendría ya, digamos, como una señal o una alerta de hacer compras, ¿sí? Ahora, ¿cómo voy a hacer esas compras? Me voy al marco menor, acá está en una hora, ¿cierto? Yo en una hora tracé estas líneas y me vengo acá a 15 minutos y en 15 minutos yo vendría, a ver, miremos acá una cosa. Esto se está dando en el 19 de junio, ¿sí? Esta fase acá. Entonces vámonos acá a buscar ese 19 de junio, ¿sí? Para que seamos, eso por acá está, 19 de junio, ¿sí? Entonces en esas líneas de tendencia que se marcaron desde un marco temporal menor, pena acá se me olvidó porque le tenía el auto scroll, 19 de junio está por acá, mírenlo acá está 19 de junio. Entonces acá yo simplemente lo que haría sería, pues esperando, obviamente porque acá ya conocemos lo que pasó, pero eh, cuando yo estoy en tiempo real, pues yo no sé qué va a pasar a futuro. Entonces acá lo que yo esperaría es que ya el precio empiece a generarme estos patrones. Por ejemplo, este de acá, ¿sí? En este clímax acá, sube este clímax de acá, ¿sí? O inclusive lo podemos ver como una especie de W, ¿sí? Con una pequeña falla acá, que sube, eso lo vimos, acuérdense, lo vimos en módulos anteriores, y con base en eso yo pondría órdenes pendientes que en el próximo módulo les muestro cómo pongo la orden pendiente o pondría una orden de entrada a mercado inmediata, ¿sí? Entonces acá estaríamos. Ese es el sistema, nos funciona bien, nos ha dado buenos resultados. Mm, Hay muchas personas que utilizan el corte para entrar. Yo no recomiendo hacerlo inmediatamente en el corte, porque muchas veces los cortes, miren por ejemplo acá, los cortes pueden ser falsos, pueden ser cortes que se dan acá en una fase tendencial y eso me puede generar mucho ruido y me puede generar a mí mm, pues pérdidas, ¿sí? Porque si por ejemplo yo entro acá, me baso solamente en este corte y entro acá en una venta, en un corto, miren que todos los patrones de los indicadores están dando. Sin embargo, yo tengo que venir a mis marcos mayores y menores para poder hacer una entrada más eficiente. ¿Ok? Entonces, digamos, este es el sistema, cómo se ve. Como les digo, en el próximo módulo ya vamos a entrar más en detalle cómo armarlo como tal, ¿cierto? Cómo poner cada indicador, cómo hacer las órdenes y todo. Y bueno, ya llegamos al final de nuestro módulo número 7, módulo realmente bien importante porque ya cogimos toda esa teoría que traíamos y la empezamos ya a implementar, ya la empezamos a poner en práctica y ya empezamos a crear un sistema de trading que nos permita tener, como les he dicho, esa ventaja estadística y que pueda tener unos resultados importantes. Nuestro siguiente módulo, el módulo número 8, va a estar espectacular, no te lo puedes perder, ya estamos en la recta final de nuestro curso ABC de Forex y es básicamente el manejo de MetaTrader, tanto para el PC como para smartphone, ¿sí? Porque tú lo puedes usar en ambas plataformas. Entonces es bien importante que te conectes al próximo módulo para que ya veas cómo ese sistema lo implementamos realmente. Así que nos vemos en el próximo módulo. Chao, chao.